cosa, porque se nos había olvidado grabar. Bueno, un saludo especial para todos y para todas, incluso para las personas pues, que no han podido aún conectarse, pero que estamos seguros que nos van a ver en el video. Estaba diciéndoles que esas hojas de vida son muy rimbombantes porque definitivamente todos los seres humanos, por más que estudiemos, por más que nos preparemos, por más que tengamos experiencias súper valiosas, no dejamos nunca, jamás de dos cosas. Una, como decimos en Colombia, de meter la pata. Aquí decimos meter la pata es cometer errores, ¿cierto? Y segundo, de aprender, de aprender. O por lo menos de tener la oportunidad de aprender. Ya depende de nosotros si lo queremos hacer o no, ¿cierto? Si no aprendemos, vamos a seguir y a seguir y a seguir metiendo la pata, ¿sí o no? Por eso vemos a veces personas que cometen los mismos errores y son 5 años, 10 años, 15 años, 20 años cometiendo los mismos errores, por ejemplo, en la selección de las personas que tienen de un entorno sano, de las personas con las que se relaciona, las actitudes frente al trabajo. ¿Por qué? Porque no han aprendido. Y aprender es digamos que es algo que nos deberían enseñar desde pequeños, y es que no es solamente, nosotros no solamente aprendemos en contextos formales de enseñanza o de aprendizaje, sino que el aprendizaje debe ser permanente a lo largo de la vida. Debe ser una cualidad, una destreza, una actitud también que debemos ir desarrollando a lo largo de toda la vida. Yo voy entonces a compartirles una presentación que traje, y es lo siguiente. Pati, ¿tú me ayudas, por fin? Si hay manos prendidas, elevadas, ¿sí? Sí, claro, aquí estoy. Bueno, bueno, yo quiero que antes de cualquier cosa recordemos en qué módulo estamos. Nosotros venimos de un proceso en este diplomado en el que el primer módulo nos llevó a pensar en esos conceptos que son claves en la construcción de paz, a identificar y a comprender esos conceptos que son importantes. El segundo módulo nos enseñó a pensar y a planificar proyectos e iniciativas o intervenciones de construcción de paz. Y ahí vimos varios factores. Por ejemplo, vimos cómo se analiza un conflicto desde las 4P, personas, proceso, problema y perfil. Vimos cómo entender en qué momento el conflicto se está, aprender a identificar en qué momento el conflicto está, y de acuerdo a eso, empezar a pensar y a diseñar estrategias para poder transformar, a producir cambios. Y ahí es cuando Tom Bauman nos habla de la importancia de la teoría de cambios. Si ustedes han visto un eje transversal en este diplomado, ha sido el hablar de teorías de cambio, porque la teoría de cambio nos orienta parte de una realidad para poder definir cómo la vamos a transformar, ¿cierto? ¿Qué es eso que nosotros estamos proponiendo? Y con base en esa teoría de cambio, poder saber si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, si logramos unas transformaciones y los cambios que estábamos esperando o no. Después de esa planificación empezamos con otros módulos que aportan a la planificación, y nos dedicamos a hablar entonces de la parte de pedagogía para la paz, ¿cierto? De esos elementos pedagógicos de los que nos habló Patti, de la pedagogía para la paz, que tenemos que tener en cuenta en el momento de diseñar la estrategia. Nosotros, digamos que el 90% del tiempo y del esfuerzo se lo tenemos
que tenemos que concentrarnos mucho, 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 mucho en la planificación, porque la planificación nos debe definir el rumbo hacia dónde vamos. Nosotros nunca definimos un viaje o casi nunca decimos, vámonos ve, para dónde me quiero ir hoy, ve, me voy a ir para República Dominicana. Ve qué tan chévere, me voy para el aeropuerto y compro un tiquete para República Dominicana y me voy. No, yo me tomo el tiempo de saber, ve que me voy a encontrar en República Dominicana, cómo es el clima de República Dominicana para saber qué meto en la valija o en la maleta. Yo tengo que definir qué dinero tengo que definir por qué quiero ir, si lo que quiero es hacer un viaje de recreación, si quiero hacer un viaje académico. En fin, hay muchos factores que se llevan a cabo en la planificación. Ahí vimos entonces toda esa parte de esos elementos de la planificación que son tan importantes como son esa parte pedagógica y desde hace algunas sesiones venimos hablando de la práctica reflexiva. Y esa práctica reflexiva, que es el módulo en el que estamos ahora, tiene que ver con algo hermoso que nos ha enseñado, que nos deja el Papa, que ahora pues se nos fue físicamente, pero queda en nuestro corazón y queda en ese sentimiento de quienes creemos en la resurrección, en esa esperanza de la vida futura. Y es unas frases preciosas que él nos compartió y que yo se las quiero recordar. Una es que él decía, el discernimiento es agotador, pero es indispensable para la vida. Es indispensable para la vida. Lo segundo que él nos decía es, el conocimiento, la experiencia, el afecto y la voluntad son algunos elementos indispensables en el discernimiento. Y la última frase que quería tener como inicio de esta sesión es, el amor auténtico no es un vago sentimiento ni una ciega pasión. Es una actitud interior que compromete a todo ser humano. Es mirar al otro no para servirse de él, sino para servirle. Yo quisiera preguntarles y entrar en una discusión. ¿Por qué al hablar de monitoreo y evaluación, algunos dirían de control y evaluación, es tan importante estas frases del Papa? ¿Qué tiene que ver el discernimiento y en ese amor y el amor auténtico con esas prácticas de monitoreo y de evaluación? Yo quisiera escuchar cómo relacionan ustedes estas frases con eso. ¿Quién quiere compartir? A ver, levanten su mano. ¿Qué tiene que ver el discernimiento y el amor con las prácticas de evaluación y de monitoreo? ¿Ustedes creen que el monitoreo y la evaluación son prácticas para practicar el discernimiento o no? ¿Y por qué? A ver, vamos a participar. Están todos muy callados. Adonai, ¿tú qué piensas? Sí. Gracias. Bueno, sí, bueno, voy entrando, pero creo que sí logré escuchar un poco. Y respecto a lo último que tú mencionabas y sobre el monitoreo y evaluación, tiene que ver mucho con el discernimiento, creo que sí, no sé si fue así. Sí, O sea, sí me parece que sí, en el sentido de que para mí el discernimiento es como el descubrir, vea, descubrir qué hay dentro de mí o qué me hace, o sea, si estoy buscando algo, a través de qué lo estoy buscando, a través de ese descubrir, redescubrir o redescubrir para mí, porque ya lo traemos y de repente perdemos la visión, pero es redescubrir.
y eso que me permite, hacia dónde me permite llegar, vea. Entonces, creo que con lo que vimos en la sesión anterior, que hablábamos de, por ejemplo, los criterios de evaluación, sobre la eficiencia, la sostenibilidad, o sí, sí, sí. Entonces me parece muy importante que tiene mucha relación, porque es, digamos, qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Con qué lo estoy haciendo? ¿Para qué? Y eso me abre como un entendimiento más profundo, digamos, hacia dónde voy y si eso tiene mucho que ver con la construcción de paz, ¿verdad? Con el fin último o la meta que yo estoy buscando, digamos, en ese sentido. Muy bonito eso que nos estás diciendo, Adonai. Es un ámbito del discernimiento, el descubrirnos a nosotros mismos, o sea, es mirarnos hacia nosotros mismos, hacia el interior de nosotros mismos. Muy bien. ¿Quién más interpreta esa frase del Papa Francisco y cómo la relacionamos con las prácticas de evaluar y de monitorear? El discernimiento es agotador, pero es indispensable para la vida. El conocimiento, la experiencia, el afecto y la voluntad son elementos indispensables del discernimiento. ¿Quién más quiere contarnos qué tiene que ver eso con la evaluación y con el control? Miriam, Marta, a Adelante, ver, Maritza. Maritza. Bueno, en relación al discernimiento, que menciona que es un trabajo cansado, algo así dice, ¿verdad? Sí, Este, es agotador. agotador, agotador. Sí, es porque precisamente la evaluación y como dice el título de la evaluación, la práctica reflexiva, evaluar implica pensar, analizar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo en relación a un proyecto de paz. Y eso a veces nos mete en análisis de discusión, de reflexión, porque es difícil como llegar a puntos comunes en ocasiones, ¿no? Y Ujú, entonces esos procesos de reflexión y de análisis, eh, y de identificar qué es lo mejor y de ir como quitando aquello que no favorece. Es precisamente como esa parte agotadora, ¿no? En ocasiones porque uno dice, pero ya lo hice de esta manera y no me funcionó y resulta que ya lo modifiqué y lo hice de esta otra manera y tampoco funcionó, ya modificamos esto y parece que no está funcionando. En fin, todo eso es como a veces llegar a decir, bueno, pues como que esto no está resultando como esperábamos, ¿no? Y en ujú, ocasiones, pues ese ejercicio, pues sí, en algún momento resulta ser agotador y que implica precisamente este compromiso que menciona de mirar al otro no para servirse de él, sino para servirlo en el sentido de que, bueno, esto que estamos haciendo es en servicio, en bien de otros, ¿no? Desde la genuina o desde el genuino compromiso de hacer el bien, de promover el bien en esos procesos de construcción de paz. ujú. ¿Alguien más quiere aportar? Gracias, Maritza. ¿Alguien Gracias, más? Maritza. Cecilia. Adelante, Ceci. Ceci. ¿Escuchan ahora sí? Ahora sí, Ya. sí te escuchamos. Ay, perdón, que están rayando los audífonos. Eh, no, o sea, la última frase, ¿no? Que, o sea, pues sí, el discernimiento es agotador, pero también es esta parte de, pues, el amor, la misión por la cual trabajamos, ¿no? Entonces yo creo que se vincula a los procesos de monitoreo y evaluación porque o sea, todas nuestras instituciones tienen una misión, una visión, tienen carisma, tienen como,
pues sí, esta estructura corporal, digamos, hacia la cual debemos siempre también de cuidar en lo que estamos haciendo. Entonces, o sea, va más allá de nada más un proyecto, indicadores, resultados cualitativos, es también el construir esa visión, esa misión, ese carisma que tiene nuestra pues organización, alma mater, academia, lo que sea, ¿no? Y entonces creo yo que pues sí, así la vincularía a la frase de Francisco, ¿no? Tu micrófono, Gloria. Que me gusta mucho que miren todas las ideas que surgen de esa frase. Fred también quería comentar. Fred, adelante. Sí, yo creo que, pues, lógicamente el discernimiento tiene que ver con escrutar, ¿verdad? Lo bueno y lo malo, es decir, tener esa concepción, esa diferencia. Y para ello, pues, necesitamos ser auténticos, diría yo, congruentes. Y a la hora de hacer el monitoreo y la evaluación, necesitamos esas cualidades para poder, como reconocer y aceptar los aciertos y los desaciertos, porque de lo contrario, podría solo venderse una cortina de humo, que todo es bueno, buenísimo, novedoso, resultados, etcétera, sin tener esa profundización que nos permitiría como aprender mucho más. Muy bien, Y anotó Miguel, dice, la paz es trabajosa. es trabajoso. Bien, a mí me gusta mucho esta frase. Lo malo de compartir pantalla en este Zoom es que yo no los puedo ver. Entonces, me da pesar, pero Patti me va compartiendo. ¿Sí? Sí, claro. Resulta que en lo que están diciendo me encanta lo que proponen por varios motivos. Lo primero es porque coincidimos en entender que el discernimiento es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos. Algunos algunas personas las entrenan y otras la entrenan y otras personas digamos que no la entrenan, pero no porque no quieran, sino porque a veces no han tenido la oportunidad de ponerla tan en práctica. Pero el discernir es esa capacidad precisamente de descubrir, como nos decía el compañero, de redescubrir, de reflexionar, de sentar, de hacer un alto en el camino y decir, venga, a ver, ¿qué he logrado? ¿Qué me falta por lograr? ¿Qué he hecho bien? Yo no diría que he hecho mal, porque yo pienso que quienes construimos paz no nos sentamos a decir, ay, vamos a hacer el mal para que cambien las cosas. No, 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 no. ¿Qué podríamos hacer mejor? Digamos qué desaciertos hemos tenido, qué falencias hemos tenido, con el ánimo de transformarlas, sea en este proyecto o en esta iniciativa concreta o en un futuro o en nuestra vida permanente. Y es esa capacidad de hacer ese alto en el camino y pensar qué podría hacer mejor, qué he ganado y qué he guardado en el corazón de esta experiencia y sobre todo qué ha guardado y que en el corazón las otras personas para quienes yo he desarrollado esta experiencia de transformación de un conflicto. Por tanto, ese discernimiento tiene dos ámbitos de los que hablábamos ahorita. Ese ámbito interno de revisarnos a nosotros mismos. Normalmente las iniciativas de paz no las hace una sola persona. Normalmente, como nos decía Ceci, lo hacemos como un equipo de trabajo que pertenecemos a una o a varias instituciones que nos unimos con unos principios, con unos valores, a desarrollar una iniciativa de paz con unas personas determinadas, con unos grupos sociales determinados. Y ese es muy importante, ese ámbito, el vernos a nosotros mismos como constructores de paz, revisarnos a nosotros mismos como artesanos de paz, si digamos que si los objetivos que definimos están bien, si recuerden lo que nos decía Tom Bamat la vez pasada, la pertinencia de la acción de paz
revisarnos a nosotros mismos si nosotros planteamos el objetivo correcto, si determinamos unas estrategias de acción adecuadas, si lo que estamos proponiendo realmente es lo que necesita el conflicto para poder, digamos que transformarse. Pero hay otro ámbito externo y es revisar ese impacto que ha tenido lo que nosotros hemos propuesto, lo que nosotros hemos hecho en ese grupo de personas que están viviendo, que están padeciendo, que están, digamos que, inmersas en ese conflicto y que de alguna manera nosotros tenemos también que contar con ellas para saber, porque lo que a nosotros nos parece que estamos haciendo muy bien, puede que para ellas no. Entonces, digamos que es un ejercicio, discernir es un ejercicio de subjetivo, y digo subjetivo es porque depende de las visiones de muchas personas, para revisar aciertos, falencias y oportunidades de mejora, tanto en nuestro equipo interno de trabajo, lo que hemos hecho, como los impactos en esas otras personas. Hasta ahora hemos visto que por eso es tan importante que en ese momento de la planificación, del diseño de la estrategia de construcción de paz, pensemos en cómo vamos a monitorear, a ver, algunos lo llaman controlar, a mí no me gusta controlar porque es como esto no se me puede salir de aquí. ¿Cómo vamos a monitorear y cómo vamos a evaluar? Isabel Aguilar, en una de las charlas que tuvimos con ella de paz reflexiva, nos hablaba de varios conceptos que quiero que recordemos. Lo primero, ella nos decía, construir paz implica un aprendizaje continuo, un discernimiento continuo. Nosotros no podemos construir paz si no estamos dispuestos a autorrevisarnos y a revisar lo que hacemos. Lo segundo, para discernir, para aprender se requiere reflexionar sobre lo hecho y también sobre lo que no se ha hecho. Yo agregaría eso. Lo tercero que ella nos decía es, ¿para qué reflexionamos? ¿Para qué nos sirve ese aprendizaje? Para mejorar, para mejorar. Yo aprendo para que en una oportunidad futura o en el futuro inmediato o a largo plazo yo pueda mejorar lo que estoy haciendo y no caer, como les decía yo ahorita, en los mismos errores. Ahora, ese aprendizaje y esa reflexión que son esenciales para mejorar son las bases de la innovación. Y cuando estamos hablando de la innovación, es que yo no solamente mejoro, sino que hay un entorno que mejora, que aprende, un entorno que aprende. Yo no aprendo solamente para mí, yo aprendo también para que las demás personas aprendan de las experiencias que hemos vivido. La innovación social tiene como característica eso, que son prácticas, digamos que son propuestas de mejora para diferentes procesos que surgen de una práctica reflexiva que ponemos en común y que vamos apropiando como comunidad de aprendizaje, como comunidad de práctica, como comunidad constructora de paz. Para indagar, nos decía Isabel, se requiere hacernos buenas preguntas. Recordemos que con Isabel hicimos un ejercicio de las buenas preguntas. Y a veces las buenas preguntas no significa, a veces las buenas preguntas son preguntas difíciles. Son preguntas que a veces no nos atrevemos a hacernos por miedo, porque de alguna manera intuimos la respuesta, pero hay que hacerlas. Las buenas preguntas tienen que ver, y esto lo vamos a ver ahorita, tienen que ver con qué preguntas hago que me aporten para comprender si yo logré
o no logré ese objetivo que surgió precisamente de una teoría de cambio que planteé. Y finalmente, ella nos decía, el responder esas preguntas nos lleva a tomar decisiones y a realizar acciones consecuentes. Eso es fundamental. Nosotros no podemos decir que vamos a mejorar algo si no tomamos decisiones a veces difíciles y esas decisiones nos llevan a tomar acciones que son relevantes. En otra sesión de control y evaluación, Tom nos decía, para aprender se requiere monitorear y evaluar. Él nos hacía esa diferencia entre monitorear y evaluar. ¿Quién me sabe decir cuál es esa diferencia, monitorear y evaluar? Eso ya lo hemos visto, pero dejémoslo claro. Miguel, a ver quién hay por aquí. Miguel, recuérdanos, por fin, qué es evaluar y qué es monitorear. Monitorear es una actividad que se lleva constantemente, tiene una constancia Sí. y nos sirve para corregir, ahora sí que de bote pronto, si vemos que no va para el lugar indicado que habíamos objetivizado. Y evaluar, pues, es el tener un temporal, ya sea por medio de encuesta o entrevista, para saber los resultados que se tuvieron de la prueba o proyecto o la clase o Los actividad. resultados finales, no los parciales. El final, sí. Ok, muy bien. Yo les hago una pregunta. ¿Monitorear será lo mismo que documentar? ¿Qué piensan ustedes? ¿O qué saben ustedes? Yo creo que documentar es como parte de monitorear, también sí, de monitorear, ¿no? De dar seguimiento, de que si nos fijamos unos objetivos en el proyecto y le estamos dando seguimiento al monitorear, todo ese proceso se tiene que documentar, ¿no? Entonces es una herramienta o un elemento más del monitorear. Muy bien. Es un insumo, ¿cierto? Es como una partecita inicial para lograr monitorear. ¿Alguien más quiere aportar esa diferenciación? Documentar es registrar, dejar memoria. La memoria es fundamental para poder ya luego pasar a un proceso de análisis de esa memoria que hemos recogido. ¿Cómo podemos nosotros documentar experiencias de construcción de paz? ¿Qué ideas tienen de cómo documentarlas? Una puede ser en texto, ¿cierto? Escribir lo que vamos haciendo. ¿Qué más podemos utilizar? Ricardo, Se pueden ustedes... Dale. grabar videos o tomar fotografías del proceso que llevemos y del inicio, de en medio, cómo va el proceso y al final, foto y video. Foto, Documentan. video, documentos. ¿Qué otra cosa se les puede ocurrir? Testimonios de las personas que participan. Testimonios de las personas que participan. Documentar es recoger toda esa información que es vital y que va surgiendo del proceso que vamos haciendo, ¿cierto? Y se empieza a documentar desde el mismo momento en que se está planificando. Si yo hago un estudio y yo hago un análisis del conflicto, eso se tiene que documentar. No es solamente lo que vaya pasando en el desarrollo, es todo lo que yo voy haciendo desde el principio hasta el final. Miren, la mayoría de las empresas y de las organizaciones sociales, de las empresas productivas y de las organizaciones sociales fallan porque no documentan. Y cuando no se documenta, se pierde la información. ¿Qué pasa si en este momento, imaginemos que Marta está trabajando en X empresa y resulta que Marta, por algún motivo, mañana deja de trabajar en esa empresa y se lleva todo el conocimiento que tiene en su cabeza? ¿Qué pasa?
volver a empezar de cero esa información, capacitación de nuevo, grabar de nuevo. Volver a investigar. ¿Y qué implica eso? Eso tiene dos factores fundamentales. ¿Quién me sabe decir qué factores fundamentales inciden ahí? Hay Por quien ahí me... Ricardo Rojas, y se podría también documentarse a través de las minutas o Correcto. reportes de las reuniones de planificación y actividades organizadas. Exactamente. Cuando nosotros no documentamos, hay tres factores que se afectan. El primero es el tiempo de la intervención, porque yo tengo que devolverme a hacer cosas que ya otro hizo, ¿cierto? Entonces, hacer reprocesos. Tiempo. El tiempo está ligado a un factor humano, perdón, a un factor que no nos digamos mentira, incide en los proyectos de construcción de paz, y es la platica, como decimos aquí en Colombia. El dinero, la lana, como lo quieran denominar en los diferentes países. ¿Sí o no? Y ahora que no hay mucha ayuda internacional para proyectos sociales, hay que cuidar hasta el último centavo. Entonces no nos podemos dar el lujo de hacer reprocesos que pues nos podíamos haber evitado. Y lo tercero, se pierde conocimiento, se pierde conocimiento. Entonces es muy importante que recordemos, para monitorear necesitamos documentar, pero documentar no es monitorear. Y una segunda pregunta, ¿qué diferencia hay entre evaluar y sistematizar? ¿Quién me sabe decir? A ver, Ricardo, Roberto, Miriam. Yo creo que sistematizar es recoger el proceso que se ha documentado, ¿no? O sea, ponerlo en bonito, en una, que se pueda socializar, ¿no? O sea, después de hacer una evaluación o previo, puedes tú sistematizar el proceso, la etapa, cómo ha sido el proyecto desde un inicio. Eso es sistematizar, ¿no? Usar toda la documentación que se tiene para recoger la experiencia y sacar lecciones, ¿no? Para que nos sirva para futuros proyectos. Eso es sistematizar. Vamos a ver si eso si alguien más tiene otra idea de lo que es sistematizar. Yo agregaría como lo que ya he mencionado, ir poniendo en orden toda esa experiencia cronológicamente, con experiencias significativas, con momentos significativas, con elementos claves que hayan sido claves en el proceso del proyecto. Muy bien. Y Ceci tiene levantada la mano. Sí. Adelante, Ceci. Ay, perdón, a ver si ahora sí me oyen. Sí. Bueno, sistematizar para mí es como una documentación, digamos, pero, pero digamos que es como documentar toda la experiencia, aprendizajes, hallazgos, resultados, o sea, es como dejar toda la historia empaquetada de una determinada experiencia, ¿no? Y es obviamente diferente de la otra documental, ¿no? Ya se me fue el avión. Sí, documentar. Documentar, porque documentar es como más específico, ¿no? O sea, por ejemplo, documentar un caso, documentar una historia, documentar una... Y la sistematización es un proceso mucho más integral de reflexión, de aprendizaje, de recolección, de, pues sí, de hallazgos, de resultados, de lecciones aprendidas, etcétera, etcétera. Ahí está la Ajá. clave. Ajá. Ahí está la clave. Miguel,
Dice, un sistema tiene que ver con un orden y un lenguaje familiar que nos ayuda a entender una práctica o un proceso que nos da un resultado esperado. Muy bien. Entonces vamos a tratar de coger todas estas ideas y ver entonces, con todo lo que nos dijo, perdón, yo quiero terminar algo aquí antes de aquí, compartir, que me toca irme saliendo para poderlos ver, porque me aterra conversar ahí sin verlos. Lo siguiente, Tom nos decía, monitorear y evaluar los esfuerzos implica 3 criterios: eficacia, sostenibilidad y relevancia. Nosotros monitoreamos y evaluamos, y para las 2 cosas es fundamental la documentación. Documentar es recoger toda la historia de un proyecto, toda la historia, toda la información, todos los datos que se puedan convertir en fuente de conocimiento para poder de esa experiencia. Entonces nosotros documentamos para poder saber qué hicimos y poderlo volver a repetir alguna vez, mejorándolo obviamente y adaptándolo a nuevos contextos. Nosotros documentamos para poder tener la información que luego vamos a analizar en un proceso de sistematización. Esa es la diferencia entre documentar y sistematizar. Documentar, como nos decían los compañeros, es fundamental para recoger la historia. Y no se trata solamente de archivar, eso no es solamente coger y archivar ahí como a lo loco, no, es tener un método, tener un lenguaje común, tener unas convenciones, saber cómo lo estamos organizando, esa información para poderla convertir, analizándola en fuente de conocimiento. Y nosotros, al sistematizar, lo que hacemos es analizar la información que documentamos. Entonces, monitorear y evaluar implica las 2 cosas, implica tanto documentar como sistematizar. Tom nos decía, eso lo hacemos con 3 criterios, para ver la eficacia, la pertinencia del proyecto, si se cumplió el objetivo y la consecución de los efectos deseados. La relevancia, si lo que hicimos sí era lo que debíamos hacer o no. Si de pronto, el conflicto, por ejemplo, está en una fase de que todavía podemos contener cosas y podemos ayudar a prevenir que se encienda el fuego, y resulta que nosotros nos dedicamos a hacer cosas que digamos que sí aportan, pero que no eran las más importantes y significativas en ese momento. Y lo tercero es un concepto fundamental hoy en día que se llama sostenibilidad. Y aquí yo quiero que nos detengamos a recordar qué es la sostenibilidad. La sostenibilidad tiene 3 pies, tiene 3 paticas. Es un triángulo de 3 paticas. El primero, ¿qué hacemos hoy cómo logramos que esto tenga efectos positivos en el futuro para las personas, para los contextos y para el medio ambiente? Y cuando hablo de contexto, no necesariamente me refiero al contexto medioambiental, me refiero al contexto político, al contexto social, al concepto cultural. Lo que hacemos hoy en el futuro, ¿cómo va a transformarse ese contexto y esas personas en un futuro en esos 3 aspectos? Para que lo que hagamos sea perdurable. Yo no hago una intervención de paz para solucionar, bueno, sí hay algunas intervenciones que se hacen para resolver problemas muy concretos y muy a corto plazo, pero generalmente lo que queremos cambiar es actitudes, y las actitudes no se cambian tan fácil, eso tiene que ver a largo plazo. Entonces es
cómo lo que yo hago tiene efectos en el futuro. El control y la evaluación parten en todo proyecto, se definen las estrategias de evaluación y de monitoreo desde el presente. Yo, en este momento que me siento a planificar una intervención de paz, una iniciativa de paz, pienso en un futuro, qué es lo que quiero cambiar, qué cambio es el que yo quiero lograr en esa comunidad o en ese grupo familiar o en ese grupo de personas o en esa persona. Yo en el presente identifico un problema y yo me imagino qué quiero hacer en un futuro. Entonces, para yo llegar del presente al futuro, tengo que hacer unas acciones, tengo que planificar unas actividades, unas acciones que me lleven hacia este futuro, ¿cierto? Entonces, lo primero que hago es, en este presente, lo primero que yo hago es analizar esa conflictividad desde las 4P que hemos hablado, pero también analizar ese sistema de afrontamiento y con base en eso, planifico qué acciones y qué esfuerzos quiero hacer en un plazo determinado con esas personas. Ninguna intervención se hace sin fijarse un tiempo determinado. Nosotros decimos, este proyecto lo vamos a hacer inicialmente a 1 año. Este proyecto lo vamos a hacer inicialmente a 3 años. Que lo podamos volver a repetir mucho tiempo después, claro, pero digamos que hay un plazo para hacer esas intervenciones. Entonces yo planifico la intervención en un tiempo determinado y ese tiempo determinado me marca el fin de ese futuro y es ahí a donde yo quiero llegar. Una vez se aprueba esa planificación, empiezo a hacer esos pasos, a hacer esos esfuerzos, esos pequeños esfuerzos, a hacer las actividades que yo he planificado. Y es ahí donde yo hago los procesos de documentación desde el momento cero, desde el presente en que hago el análisis de la conflictividad. Yo empiezo a hacer ese proceso de documentación como insumo para ir monitoreando. Monitorear significa, con base en los objetivos, en la teoría de cambio, ir verificando qué logros he tenido hasta el momento, pero también qué falencias he tenido hasta el momento y cómo rápidamente puedo mejorarlas. Eso en gestión de proyectos se llama determinar acciones de mejora. Acciones de mejora. ¿Qué puedo mejorar ya para corregir los problemas y los errores que he tenido y poder encauzar de nuevo el proyecto para llegar a ese futuro deseado? Entonces, el monitoreo consiste en hacer esa revisión durante el tiempo que estamos trabajando, ¿cierto? Durante el tiempo que estoy trabajando. Les voy a poner un ejemplo. Hace mucho tiempo yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto bellísimo que se llamaba Sanar Narrando. Sanar Narrando era un proyecto, o es un proyecto, en el que nosotros le pedíamos a personas que habían vivido diferentes masacres cometidas en Colombia durante el tiempo del conflicto armado entre los años 90 y los 2000, les hacíamos historias de vida, hacíamos ejercicios de historia de vida con ellos y lo que queríamos saber era, a partir de su historia de vida, ellos qué pensaban sobre, queríamos entender qué propuestas ellos hacían para solucionar el conflicto de Colombia. Eso se hizo en el año 2016, que fue el momento en el que estaba el presidente Santos negociando con las FARC digamos que el fin de una confrontación armada muy fuerte entre la guerrilla y el Estado. Y resulta que cuando fuimos a hacer la intervención a un municipio que se llama Bojayá, es una zona en el río Atrato, es una zona selvática, ya había ocurrido
una masacre muy dura, y nosotros íbamos con un proyecto muy chévere de relatos digitales, llegamos allá y una cosa tan sencilla como esto se nos desbarató el proyecto, y es que en todo el municipio, en todo el casco urbano del municipio, había 3 computadores y nosotros llegamos con una propuesta de relatos digitales y casi nadie tenía teléfonos con cámara, no sé qué. Rápidamente, tocó tomar una decisión y decir, venga, cambiemos eso. Esas son cosas administrativas, pero también nos pasó lo siguiente, estábamos haciendo las dinámicas que llevamos, las dinámicas que llevamos, y resulta que empezamos a darnos cuenta que ellos, en vez de contarnos, nosotros queríamos que habláramos sobre la historia de vida antes de la masacre y de la vida actual. La gente se centraba a hablar de la masacre. Entonces dijimos, un minutico, tenemos un problema nosotros porque estamos haciendo las preguntas inadecuadas que están llevando a que la gente hable de la masacre y no de su propia vida y de lo que anhelan en su propia vida. Entonces nos tocó rápidamente modificar la dinámica que estábamos haciendo y ahí tomar una acción de mejora. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué pongo esto en amarillo? Porque recuerden que las señales de tránsito amarillas son de alerta, nos dan alerta, el monitoreo nos alerta sobre algo que no estamos haciendo bien. Pero la evaluación se hace al final de ese periodo de tiempo que yo me fijé para entender qué efectos tuve. Y es ahí donde yo hago sistematización. La sistematización es una forma de análisis, de investigación a partir de lo hecho. Entonces, la sistematización es una estrategia de las que se utilizan para evaluar los proyectos. Y eso ya consiste en hacer un análisis cualitativo, profundo, de todo lo que hice. ¿Sí? ¿Qué problema tenemos en las iniciativas de paz? Que muchos de los efectos no se ven rápidamente, se ven mucho después de ese futuro al que nosotros llegamos. Y, por tanto, las iniciativas de paz deberían, digamos que de una manera ideal, poderse revisar 2, 3, 4, 5 años, 8 años después, qué pasó en esa comunidad. Porque así podríamos tener certeza de que si lo que hicimos realmente generó cambios sostenibles en el tiempo, Ahora, Tom Paman nos decía, para hacer eso nosotros tenemos que definir categorías o indicadores, él lo llamaba factores o variables concretos, y esas categorías e indicadores surgen de las teorías de cambio. Vamos entonces a hablar de estrategias concretas que podemos utilizar para monitorear y evaluar iniciativas de paz. Y yo aquí quiero que hagamos un ejercicio en grupos, ¿sí? Entonces, vamos a imaginarnos todo, les voy a contar. ¿Alguien conoce este proyecto de Sembradores de Paz? ¿Alguien? Ceci, sí. ¿Alguien más fuera de Ceci? ¿No? Bueno, les voy a contar que Sembradores de Paz es un proyecto hermoso, absolutamente hermoso, que se desarrolla, empezó en Colombia y afortunadamente ya ha tenido, digamos que hijitos en otros países. Surgió del Instituto FICOMPAS en Colombia, un instituto cuyo objetivo es formar a niños, niñas y adolescentes y jóvenes para, digamos que, generar en ellos unos talentos y unas habilidades para la vida que les permitan afrontar y prevenir situaciones de violencia que puedan desencadenar en conflictos. Ellos parten de una teoría de cambio,
y es que si se forma desde la infancia, desde la primera, digamos que no desde la primera infancia, sino desde la segunda infancia, de 6 años en adelante, a los niños y a las niñas, si se forma desde la infancia, a los niños y a las niñas, en talentos para la vida, sí, formamos ¿cómo es la fórmula de la teoría del cambio? Sí, entonces vamos a lograr disminuir la violencia, digamos que la violencia y los conflictos en Colombia, porque van a tener herramientas espirituales, mentales, espirituales y psicológicas para desarrollar comportamientos y actitudes no violentos. ¿Qué pasa? Ese proyecto es hermoso, es un proyecto, Sembradores de Paz es un proyecto que surgió en un momento del conflicto armado colombiano muy duro. Les voy a mostrar aquí algunas cosas de ese proyecto para que se enamoren de él. Resulta que vamos a imaginarnos que nosotros trabajamos en este proyecto. Se llama Movimiento de Niños y Niñas Sembradores de Paz. Resulta que esos niños y niñas ya crecieron y ahora hay otro segundo proyecto que se llama JAFET, Jóvenes con una Fe Transformadora, porque había que seguir la formación. Pero digamos que este es el proyecto que se ha desarrollado desde los niños, niñas y adolescentes, y es que nosotros queríamos formar en ellos habilidades y talentos para la vida y concretamente estas habilidades: analizar la realidad, priorizar necesidades y deseos, establecer propósitos, identificar actividades, temas, perdón, que estoy leyendo lo que no es. Aquí, pensamiento crítico, pensamiento creativo, comunicación asertiva, empatía, resiliencia, responsabilidad, participación y solidaridad. Cuando yo digo que yo quiero formar talentos, es en estas 8 dimensiones. Esas son las categorías en las que yo tengo que analizar y monitorear, monitorear y evaluar al final o durante el proyecto. Listo. Entonces son estas, y para eso nosotros desarrollamos muchos materiales educativos, desarrollamos una serie de actividades, desarrollamos incluso una serie de televisión que se llama El Diario de los Sueños, que lo pueden ver, y hay una guía para desarrollar. Imaginémonos que nosotros somos parte de Sembradores de Paz y nos vamos a dividir en 2 grupos. La mitad del grupo se va a ir a una sala y la otra mitad se va a ir a una sala. La sala 1 va a trabajar y me va a decir qué estrategias concretas utilizarían para evaluar esa iniciativa, para monitorear y evaluar esa iniciativa desde el ámbito interno. Es decir, cómo como equipos de trabajo nosotros, ustedes van a monitorear y van a evaluar qué estrategias van a utilizar. Les doy una idea. Vamos a hacer una encuesta. Eso es una técnica de evaluación. Vamos a hacer una entrevista. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes piensen qué estrategias concretas utilizarían como equipo interno para analizar si ustedes están haciendo bien el trabajo. Y el otro grupo se va a ir a pensar estrategias para hacer eso, pero pensando es en el impacto en las personas que atienden Sembradores de Paz. ¿Me entienden? Uno es cómo voy a monitorear y evaluar mi propio trabajo, mi propia práctica, y el otro equipo va a evaluar cómo voy a monitorear y evaluar los impactos externos. ¿Listo? Vamos a tomar ideas. Tenemos 10 minuticos para conversar sobre esas ideas que vamos a tener. ¿Listo? ¿Queda claro el ejercicio?
Muy bien, entonces vámonos para 2 salas, añadir una sala. ¿Tú haces los grupos, Gloria? Sí, esto no tiene forma de, sí, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuántos somos? 8. Muy bien. El equipo de Adonai, de Aida, de Cecilia, de César, Fredis, Laura, Maritza, Marta Calderón y Miguel van a pensar en qué estrategias y qué métodos concretos van a utilizar para monitorear, por un lado, y para evaluar su propio trabajo, la práctica reflexiva de lo que yo hago. ¿Listo? Y en la sala 2 vamos a tener a los otros compañeros. Muy bien. Aquí estoy tratando como de... ¿Todos están claros lo que tienen que hacer, chicos y chicas? ¿Nadie tiene dudas? Sala 1, donde está Donai, procesos internos de monitoreo y de evaluación. ¿Qué estrategias concretas? Y en la sala 2, ¿qué van a utilizar para monitorear y evaluar el impacto externo? Vámonos entonces y en 10 minutos nos vemos aquí. Tienen que darle unirse. Por favor, acepten la invitación. Listo. Nadie, nada más dale aceptar. Nadia, Ya. Adonai. Adonai, te tienes que unir. Acepta, por favor. Muy bien. Listo. Oye, Gloriana, te iba a decir, ahorita tenemos que dar como el recordatorio, bueno, de que tienen que ponerse las pilas porque ya quedan, la vez pasada pues eran 3 sesiones para que empecemos con las sesiones de Todavía nos presentación de los faltan unas. proyectos. Acuérdate ¿Mandé? que todavía nos faltan unas sesiones de... Hay que darle las fechas exactas en las que tiene que... Y mira, es que aquí están, mira, falta la del 29 de abril, que es Lenin Torres, Sí. con esta chica Monroy. Y luego el 6 de mayo eres tú, ajá. Y Ajá. el 8 de mayo Es Carlos está, Henao. ¿mandé? Carlos Henao, de Ficompás. De Ficompás, exactamente, son 3, faltan 3 nada más, era lo que les decía. Y el 13 de mayo empiezan las exposiciones de los trabajos. Entonces, pues ya o sea, entregándoles estas 3, y diciéndoles que el 13 de mayo empiezan las exposiciones, les dije que los equipos se iban a sortear, porque así lo hicimos la vez pasada. Hacemos un sorteo y vemos, en esa fecha todos tendrían que tener listo su proyecto, pero Sí. antes, una semana antes, hacemos el sorteo para que ellos sepan qué equipos presentan el 13, qué equipos presentan el 15. Y bueno, generalmente nosotros dábamos 10 minutos, lo cual no es buen tiempo, pero aquí no tenemos tantos equipos, entonces podemos dar a lo mejor 15 o 20 minutos. Y lo otro que preguntabas es si los maestros los van a asesorar. Entonces, ahorita también hay que dar el aviso de que si ellos necesitan o quieren el asesoramiento de un maestro en específico para su proyecto o algún punto del proyecto, que nos digan a nosotras por el chat para que nosotros hagamos el vínculo con los maestros para no andar dando pues los datos de todos, ¿no? Y No, también medir que si, por ejemplo, todos los equipos quisieran con Tom, pues no va a poder, Tom. ¿Sí me explico? O sí, sea, no, pueden con uno perfecto. o dos. Entonces, que se refieran a nosotras y nosotras hacemos la liga
el contacto con el maestro que ellos deseen para que les den un empujoncito o les aclaren algo que tengan duda, etcétera, ¿no? Ujú. Sí, perfecto. Entonces, pues sí, porque sí, ya estamos al final. Ok, Sí. perfecto. Ujú. ¿Cuánto tiempo llevamos? Llevamos, Como 3 minutos. ujú. Estaba aquí El, revisando que esta, ¿Qué, Gloriana? no, eh, eh, que no se me vaya a olvidar estas ideas que quiero compartirles, es que van surgiendo cosas que uno quisiera como compartir, ¿cierto? Claro. Bueno, yo creo que ya van, tengo tanto ¿Cuánto tiempo trabajo, cuánto tiempo les vas a dar? 10 minuticos, 10 minuticos. Yo creo que ya vamos, ¿cierto? Sí. En 3 minuticos volvemos. Volvemos. Yo creo que ahí sale para todos. WhatsApp de audio. Permíteme un segundo. Tranquila.
Ay, qué calor está haciendo. Para evaluar la práctica reflexiva de lo que hacemos. Sesiones donde se dé lugar a lo que nos genera el trabajo en comunidad, donde se puedan exponer sentimientos e ideas y como equipo se puedan pensar en estrategias para enfrentar lo que se encuentre. Recordemos, perdón, recuerden que ya vamos a volver a la sala. Listo, un minuto. Ajá. Ok. Pueden servir y pueden pensar en las herramientas de redes sociales. Yo creo que ahí mismo hay algunos indicadores que actualmente al hacer podcasts o pequeños videos que inviten a esto de la construcción de la paz, se vuelven también herramientas en nuestros círculos de trabajo, donde podamos presentar pequeños videos, igual creados hasta por nosotros mismos, mismas, y compartirlos y ver qué alcance tiene. Eso puede ser a lo exterior. Y pues internamente yo creo que hay un elemento que yo siempre tomo en cuenta y es el autocuidado. En esto he aprendido mucho que el autocuidado en nuestra espiritualidad, en nuestra paz mental, en nuestro estado físico, de salud y alimentación, es muy importante para dar continuidad a todos estos trabajos. Entonces yo creo que también es una medición que se debe de tener en cuenta, qué tan desgastados nos dejan las actividades antes, durante y después. Eso sería tal vez para mí un indicador interno y pues ahí serían mis comentarios. Perdón un segundo. Eh, ya vamos a volver a regresarles un minutico más, ¿vale? ¿Algo más? ¿Van a discutir aquí o nos volvemos ya para la sala? Yo creo que en la sala, ¿no? Bueno, Yo creo que vamos sí, a porque cerrar. Falta que regrese el grupo 1. Tu micrófono, Gloria. Ya deben estar llegando porque ya los saqué todos. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Ya deben estar llegando. ¿Qué pasa que no? Muy bien. Bueno, ya estamos todos por aquí. Ya, ahorita ya. Muy bien. Entonces, yo voy a ir tomando nota. Voy a compartir mi pantalla para que vamos tomando nota de lo que vamos conversando. ¿Y qué grupo quiere empezar? Empecemos por la sala de Adonai, Aida, Cecilia. ¿Quién va a hablar? Bueno, yo ahorita no tengo la cámara, pero sí puedo compartirles, ¿verdad? Las estrategias que mencionamos como grupo para evaluar la iniciativa de cómo monitorear y evaluar nuestro trabajo, nuestro equipo.
El ámbito interno, muy bien. Primero, monitorear el número de sesiones, ¿verdad? Ujú. La cantidad de niños por sesión. Perfecto. Tercero, la asistencia de los niños versus la convocatoria. Muy bien. Si tenemos asistencia de los diferentes rangos de edades y también niños y niñas, ¿verdad? Mm. Monitorear que la participación sea activa de la mayoría de niños. Monitorear el dominio del equipo. Sí, bien. Monitorear el ambiente del desarrollo de las sesiones, porque eso puede facilitar o obstaculizar los resultados. Ujú. Y monitorear las técnicas de facilitación, ¿verdad? Y cómo se usan. Es decir, cómo se maneja el grupo. Ujú. Esas son las que mencionamos, ¿verdad? Entre todos. Y creímos que sí, más o menos cubríamos como varios aspectos, ¿verdad? Bueno, Posiblemente se nos pudo escapar alguno, pero sentimos que podríamos cubrir todo. bueno, muy bien. Vamos para el segundo grupo y luego discutimos algo. ¿Quién va a hablar? Del otro grupo, ¿quién nos va a compartir lo que conversaron? Ahí si gustan, yo lo platico brevemente. Pues Dale. platicábamos sobre el tema, bueno, la importancia de generar impacto, ¿no? No quedarte solamente en temas de esfuerzo, de intermedio, o medir tus tareas sin medir el impacto, ¿no? Y hablábamos de la importancia del impacto cuantitativo y cualitativo, ¿no? Que de repente el cualitativo es muy fácil de expresar, así como familias felices. Sí, pero demuéstralo, ¿no? Cómo cuantitativamente demostramos que están felices y bueno, y no si alguien del equipo quiera continuar con los demás temas que platicamos. En uno de los grupos a los que entré hablaban de la importancia de evaluar del autocuidado, evaluar el autocuidado de los formadores. Yo quisiera que nos conversaran sobre eso. Sí, ¿Por qué lo bueno. mencionaron? Bueno, en mi caso, por lo mismo que acaba de comentar mi compañero y mis otras dos compañeras, las cualidades igual se forman en cuestión de el estado emocional. Muchas veces estos procesos a los cuales asistimos, ahora sí por lo complicado de las situaciones, se abordan sentimientos y emociones que pues a veces si no sabemos cómo canalizarlos, pues pueden llevar a no hacer muy bien los trabajos o a tener una carga emocional que después podamos descargar con algunos familiares o en otros ámbitos, o simplemente que nos lleven a desistir. Y en cuestión de esas partes también le decía que algo para contabilizar lo cuántico serían en redes sociales las tendencias que te van dando cuando haces algún videíto, reel o publicación de lo que se está haciendo. Eso te ayuda a medir qué tanto fue del agrado de la gente. Eso puede ser algo que también te ayude a medir. Esas dos fueron en base a lo que se platicó. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Bueno, estas son las ideas que surgieron. Entonces, bueno, pregunta, ¿será que desde el ámbito interno, todo esto que ustedes han dicho es súper importante, solo que hay que reorganizar? Pregunta, cantidad de niños por sesión, asistencia de niños versus convocatoria, asistencia por rangos de edad, cantidad de niños versus cantidad de niñas.
Esos son datos cuantitativos, ¿sí o no? Eso nos dice cantidad, ¿cierto? Pregunta, ¿eso es ámbito interno de nuestro propio equipo de trabajo o eso nos sirve para revisar qué logros hemos tenido en el ámbito externo? Externo significa los beneficiarios. Externo, ¿no? Es externo. Muy bien. ¿Y eso es cualitativo o cuantitativo? Cuantitativo. Ujú. Cuantitativo. Entonces, ojo, porque este ejercicio que acabamos de hacer pasa mucho. Muchas veces nosotros nos olvidamos del foco que tenemos. Si nuestro ámbito es interno, es yo cómo me reviso a mí. Número de sesiones es un ámbito cuantitativo importante, digamos que tiene que ver con si cumplí o no las metas de las actividades. Participación de los niños, ¿cómo mido yo o cómo evalúo yo la participación de un niño? ¿Eso es interno o externo? Interno ¿Por qué o crees, no, por qué crees que es interno? porque pasa dentro de la clase, o sea, en mi grupo, Bueno, creo. el ámbito interno es cuando yo me reviso a mí como alguien que ha estado diseñando la estrategia. Me reviso a mí misma. Entonces, pero lo externo tiene que ver con el impacto que tenemos en esa población. Entonces, esa participación de los niños viene a ser cualitativa, pero es externa. Externa en el sentido que ya yo no me estoy autoevaluando, sino que estoy evaluando el logro que hemos tenido en esos niños y en esas niñas. ¿Me entienden? Una Sí, cosa es la autoevaluación y otra cosa es la evaluación de ellos. Entonces, esa participación de los niños. Eso tiene que ser cualitativo. ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podríamos hacer eso cualitativamente? ¿Mediante qué mecanismos? Aida, ¿cómo lo harías tú, por ejemplo? O Ceci. Perdón, la pregunta era cómo ¿Cómo evaluar la participación? ¿Qué se te ocurre que podemos hacer para saber si están participando o no? creería que tener un registro de los niños y ir como haciendo un checklist de quiénes están aportando ideas, ¿verdad? Quiénes eh, y, y ver si realmente la mayoría participan, ¿verdad? Para ver si tengo que incentivarlos de una manera diferente o algo que tengo que cambiar en mi proceso para lograr una mayor participación. Ok. Cuando yo reviso mi propio proceso, si lo que está fallando es mi metodología, entonces eso sí es interno. Entonces aquí tendríamos que revisar es en el ámbito interno es la pertinencia de la metodología, ¿cierto? Mm. Muy bien. Dominio del equipo tiene que ver con lo interno. Número de sesiones tiene que ver con la cantidad, pues, digamos que de cosas que yo determiné que iba a hacer y si las cumplí o no. Ambiente del desarrollo de las sesiones. Ese ambiente del desarrollo de las sesiones lo haríamos de una manera cuantitativa o cualitativa. Cualitativa. Cualitativo, 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 esto, ¿cierto? Muy bien. Técnicas de facilitación y su uso, muy bien, si estoy en lo correcto o no. Y el tema del autocuidado es fundamental. Qué bueno que haya surgido en este ejercicio. Una de las cosas que tenemos que, nosotros es como un avión. Lo primero que te dicen en un avión es, póngase usted primero la mascarilla antes de ayudar a otro, porque si usted se desmaya no va a poder ayudarle a otra persona a ponerse la mascarilla. ¿Sí o no? Lo primero que tenemos que hacer es autorrevisarnos como equipo y eso es una de las cosas que pocos proyectos, digamos que apenas están empezando, tienen en cuenta y es que
tenemos que tener estrategias de autocuidado y estar monitoreando el cuidado. Y cuando me refiero al cuidado, es al cuidado físico y anímico, al cuidado mental de esa persona. Y eso lo tengo que hacer a través de técnicas cualitativas. Vamos a entrar un poquito en esta diferenciación. Entonces, hay unas cosas que yo reviso internas, hay otras cosas que yo reviso externas, pero en las dos lo puedo hacer o de forma cualitativa o de forma cuantitativa. O las estrategias cuantitativas, lo que me dan es números. Me dan números, no me explican las razones. Me dicen, tantos niños vinieron a las sesiones, pero no me saben decir por qué un niño no vino a una sesión. No, es que el niño no vino porque no tenía el dinero para poder desplazarse no podía porque físicamente no tenía el dinero para desplazarse. No me dice, no pudo venir porque ese niño estaba muerto de hambre y no tenía las condiciones físicas para venir. Y las sesiones de 4 horas y no van a dar refrigerio. Entonces, miren, el dato cuantitativo me sirve para saber determinadas cosas y esa importancia. Están relacionados con la eficacia. La eficacia es que, recordemos que nos decía Tom, bueno, venga, yo de una manera cuantitativa, yo verifico si cumplí las metas o no las cumplí. Yo dije que iba a formar 200 niños, o que yo iba a formar 300 niños, o que yo iba a formar 12 familias. Y comparando con eso, me dice si lo logré o no. Entonces, están relacionados con la eficacia, generalmente son, cuantitativos, aquí me equivoqué, cuantitativos, o sea, de datos, ¿cierto? Datos estadísticos y dependen de las metas. Cuando yo en un proyecto defino una meta, yo digo, miren, yo voy a formar en Sembradores de Paz en el municipio que se llama Yarumal 2 grupos, cada uno de 40 niños, o sea, que son 80 niños en total. O voy a formar en el proyecto de Jafet 200 jóvenes para que cambien positivamente sus actitudes frente a los familiares. Recordemos que los conflictos se manifiestan en actitudes, en percepciones u opiniones y en comportamientos. Entonces, yo tengo que fijarme muy bien, a ver, 200 jóvenes cambiaron positivamente sus actitudes frente a sus familiares. O yo podría decir, la meta es que 80 niños y niñas se formen, digamos que mejoren sus capacidades de pensamiento crítico frente a la realidad que afrontan, ¿cierto? La meta siempre es cuantitativa. Ahora, ¿cómo la mido? ¿Cómo sé yo si logré o no logré eso? Pues con unos indicadores de gestión. Eso es lo que se llaman indicadores claves de desempeño, OK Performance Indicator. Lo que me dicen es, a ver, un dato cuantitativo que me permita saber si mínimo el 90% de los participantes demuestran una mejora en el uso de un lenguaje asertivo. Miren que la meta dice cambian sus actitudes, pero ¿qué es concretamente la actitud? Ahí es cuando nos decía Tom Bamat, hay que definir indicadores. Un indicador de la actitud es el uso del lenguaje asertivo. Otro puede ser, saludan a sus padres, abrazan a sus padres, expresan el cariño con gestos, como los besos, los abrazos. Entonces, ¿yo qué actitud quiero cambiar? Y ahí es cuando yo empiezo a desglosar esa actitud en datos estadísticos. Mínimo el 90% de los participantes demuestran la mejora en el uso de un lenguaje asertivo en su entorno familiar. ¿Cómo sé yo que logré ese 90? Porque entonces yo ya sabía que eran 200, tantos me lograron cambiar eso. Pero también parto de revisar qué piensan los familiares. Entonces, mínimo el 80% de los familiares consideran que hubo cambios positivos en el uso del lenguaje asertivo por parte de los jóvenes en su entorno familiar. Estos son ejemplos de metas y de
¿Cómo se define esa medición cuantitativa? ¿Qué estrategias puedo utilizar para lo cuantitativo? Encuestas, sondeos, censos. ¿Qué problema hay con las estrategias cuantitativas grupales? Que la gente se influye una a otra. Entonces, si yo estoy en este grupo y le pregunto a Cecilia, Cecilia, ¿te gustó esta clase? Cecilia me dice, no, no me gustó por esto y esto y esto. Cecilia va a dar pie a que se hable de lo negativo, entonces de pronto Miguel dice, ay, no, a mí tampoco me gustó esto y esto y esto. Ah, y fulanito dice, no, yo pienso lo mismo que Cecilia. Ese es el problema de lo cuantitativo cuando se hace en grupo, que la gente se influencia en sus respuestas y no son tan objetivas, como quisiéramos, ¿cierto? Entonces, hay una cosa en teorías de la comunicación que se llama la teoría de la cascada. La gente empieza a pensar cómo o sea, una gota más otra gota más otra gota lleva a la cascada, lleva a un grupo muy grande de personas que piensan de la misma manera, porque a nadie le gusta sentirse que es como el raro del grupo. ¿Sí me entienden? Entonces, ese problema tiene lo cuantitativo cuando se hace en grupo. Lo segundo, estrategias cualitativas. Las estrategias cualitativas, aquí me equivoqué con este dato, es cualitativo, quali. Eso es súper difícil a veces de direccionar. Son entrevistas individuales o grupales, focus group, tienen el mismo problema en las grupales que esos sondeos y esas cosas cuando se hacen con gente que está en grupo. Y es que la gente se influencia. Para eso necesitamos unos instrumentos que son unas guías de preguntas abiertas o cerradas, análisis de textos o producciones de los participantes. Estos son ejemplos de un proyecto que hicimos aquí en Colombia con unas comunidades campesinas. Entonces, por ejemplo, ellos tenían que crear un periódico. Entonces, lo que nosotros hicimos fue que cogimos el periódico que se llamaba Historias de mi Vereda y empezamos a analizar lo que habían escrito, lo que habían dicho en ese periódico, a quién habían entrevistado, por qué lo habían entrevistado, a partir del análisis de ese documento. Y eso se hace a partir de una matriz de análisis de esos documentos. Hicimos, por ejemplo, un ejercicio de un museo. Los jóvenes tenían que crear un museo de cosas significativas en su territorio. ¿Qué hicimos después? Analizar qué habían llevado ellos a ese museo y por qué. ¿Por qué para ellos eso que llevaron a ese museo fue importante? Y eso lo hicimos a través de una matriz de análisis de producciones, de textos, usos de historias de vida. Eso es uno de los métodos más hermosos que hay y es contar con la gente historias de vida, como estábamos tratando de hacer en ese proyecto que les dije de Sanar Narrando. Y es creación y recolección de testimonios que luego puedan ser analizados desde el punto de vista de la historia que cuenta la persona, el por qué vivió, por qué hizo esto, por qué hizo aquello. Técnicas etnográficas como típicas de la etnografía, por ejemplo, es el diario de campo, de quien está formando, tener un diario de campo y empezar a anotar todo lo que observa, pero para poder anotar cosas importantes es necesario aprender a observar realmente lo significativo. Y estas estrategias nos aportan datos cualitativos, datos del por qué. Si lo otro nos dice un dato, el niño no fue al taller, en este me dice el por qué el niño no fue al taller, ¿cierto? El por qué. Entonces ahí es cuando yo tengo que llamar, cuando yo tengo que preguntar, cuando yo tengo que decir. En construcción de paz, el diseñar la estrategia y el monitorearla y el evaluarla es esencial que sea coparticipativa. Y aquí quiero recordar el mensaje del Papa. El mensaje del Papa nos decía, miren qué bonito esto, es mirar al otro, amar es mirar al otro, no para servirse de él, no solamente para recolectar información de él,
sino para servirle, para que esa información, para escucharlo realmente y para poder servirle y sentirse incluido dentro de esos dos sistemas de monitoreo y de evaluación. Uno de los errores más grandes que cometemos a veces es no hacer uso de estrategias participativas de investigación, porque entonces estamos juzgando lo que nosotros vemos, lo que nosotros consideramos, pero no lo que ellos piensan y lo que ellos consideran. Lo que para nosotros fue positivo puede que para ellos no. Entonces, por eso es tan importante. Quiero terminar esta charla diciéndoles que es fundamental cuando diseñamos, cuando definimos estrategias e instrumentos para hacer monitoreo o evaluación cualitativo o cuantitativo, tener en cuenta lo siguiente, hacernos estas preguntas. ¿Realmente estamos cumpliendo los principios que definimos para esa intervención? Recordemos que al principio vimos que toda intervención de paz tiene que ver con el marco de los derechos universales humanos, con el marco del derecho internacional humanitario, con el marco de la paz de la doctrina social de la Iglesia y con los principios propios de cada organización. Tendríamos que preguntarnos si realmente hicimos las cosas fieles a esos principios. Y eso es algo fundamental en la evaluación interna, del ámbito interno. Lo segundo, en las personas, ¿qué comportamientos exteriorizados cambiaron? ¿Qué actitudes cambiaron? ¿Qué sentimientos cambiaron? ¿Qué percepciones cambiaron? ¿Y qué opiniones cambiaron? En esa P es fundamental. Yo al principio analicé qué comportamientos tenían, qué actitudes tenían, qué sentimientos, qué percepciones y qué opiniones. Yo necesito saber eso, cómo cambió. Entonces, ahí cuando yo hago esa comparación entre el inicio y el final, es que voy a poder saber si realmente logré el cambio que estaba esperando. Lo mismo pasa con el proceso y el perfil. ¿En qué estado del conflicto estaba y en qué estado del conflicto terminó después de mi intervención? ¿Logré que ese fuego que de pronto se estaba formando no se volviera un incendio o no? Entonces yo tengo que comparar el estado del conflicto al principio y el estado del conflicto después. Lo mismo pasa con el perfil, o sea, el contexto. ¿Qué cambio significa? ¿Qué características tenía al principio ese contexto y qué características cambiaron en ese contexto? Y frente al problema, recuerden que nosotros hacemos un árbol de problemas, no simplemente para saber cuáles son las causas, sino para transformar esas causas. Entonces yo tengo que comparar ese árbol que hice al principio con un árbol al final. Es decir, mire, esta raíz que yo había puesto como causa sigue intacta. No logré ningún cambio, no logré ningún impacto. Pero en esta otra sí logré impactos. Entonces, todo lo que yo hago al analizar al principio el conflicto, lo tengo que retomar en el momento de monitorear y en el momento de evaluar. Quiero terminar pues esta sesión dándole la palabra a Patti, qué pena que me extendí más tiempo, y que nos den unos anuncios muy importantes y quisiera oír algunas conclusiones de ustedes. Patti, no te estamos oyendo. Gracias, Gloria. Muy interesante porque nos sirvió como un gran repaso, sí, y además, pues, aclarar herramientas que podemos estar usando para este proceso de monitoreo y que ustedes también es muy importante que tengan esa información para la construcción de sus iniciativas. Entonces, rápidamente, miren, tenemos sesión el 29 de abril con CIAS por la Paz. No se lo pierdan. Es una sesión muy importante porque es la presentación de todo un proyecto que está funcionando y funcionando bien. Entonces nos van a explicar cómo se construye, qué han vivido, sí, a través de todo la elaboración de este proyecto y es muy interesante. Luego tenemos el 6 de mayo. El tema de comunicación educativa e inclusiva para la paz. Luego tenemos el
8 de mayo, el tema de con Ficompaz de comunicación para la paz y terminamos el diplomado. O sea, nos faltan 3 sesiones para terminar. Y entonces, el 13 de mayo empezamos con la presentación de sus iniciativas. ¿Qué equipo va a comenzar? Se va a hacer un sorteo la semana anterior y ustedes quedarán informados de qué equipos presentan el 13, qué equipos presentan el 15 de mayo. Entonces, pues estamos ya muy cerca del final, entonces sí es muy importante que empiecen a unirse, a juntarse, a trabajar su iniciativa para que no les agarren las carreras. Y es importante que sepan que los maestros que han estado en la capacitación, en todo el diplomado, pueden asesorarlos para guiarlos en la construcción de sus propias iniciativas. ¿Qué maestros? Pues cada equipo elige a un maestro que pueda ser asesor de acuerdo a lo que les haga falta fortalecer dentro de su iniciativa. Y a través del contacto con Gloriana o conmigo, hacemos el contacto con el maestro para ver que tenga también el tiempo para atenderlos a los equipos y que puedan estar con ellos trabajando. Entonces, bueno, esos son los anuncios. Bueno, Pati, mil gracias. No sé si de los que quedan aquí alguien quiere sacar una conclusión de lo que aprendimos hoy. Ya estamos muy sobre el tiempo, pero de pronto alguien quiere compartir algo. Aguanta. John, ¿Sí? agradecer mucho por este repaso, ya que pues en un ratito resumir todos los módulos no es una tarea fácil. Gracias, maestra Gloria. Me voy más concentrado con lo que hemos visto en estos días de todo el diplomado y pues me pareció muy acertado todo lo que vimos. Gracias. Gracias, Miguel. ¿Alguien más quiere decir algo antes de que nos vayamos? Bueno, aquí está también en el chat para que puedan diligenciar la asistencia y las opiniones de esta sesión y también se los mandamos en el chat. Bueno, entonces vámonos a descansar. Muchísimas gracias para todos y para todas. Un abrazo muy Hasta especial. luego. Gracias. Entonces nos vemos la Gracias. siguiente Hasta en luego. 29. Hasta luego, bye. Pati, ¿me mandas aquello? ¿Qué te mandó? Lo de ahorita, por favor. Muchas gracias. Sí, Lo que sigue después de esto. sí, claro. Ya te lo mandé. Ah, bueno, gracias. Sí, ya. Chao. Chao.